Hola, muy buenos días, tardes o noches, queridos participantes. Bienvenidos a la videoconferencia Nutrición e Hipertensión Arterial. Una videoconferencia que tenemos planificada ya desde hace varias semanas y hoy estamos haciendo la grabación para compartirla con ustedes. Nosotros somos Real Fit, un proyecto que promueve la nutrición, actividad física y deporte porque son áreas que nos parecen fundamentales para la vida y mejoran la calidad de vida y todo el mundo debería conocer acerca de estos temas. Entonces, cada vez vamos a ir lanzando estas actividades similares para lograr un alcance y que cada vez más personas conozcan de estos temas. Le doy la palabra a mi compañera Mariana Vegas. Hola amigos de Real Fit. Es un honor para nosotros el día de hoy presentarles a la licenciada Lady Altamiranda. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética, especialista en Nutrición Clínica, y bueno, todos ustedes la deben seguir en sus redes sociales para tener el acceso a este video. Ella además es profesora de Nutrición Clínica de la Universidad de los Andes, además de coordinadora de pasantías asistenciales en la misma universidad. Es adjunta al servicio de cardiología como nutricionista clínico del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Es un honor para nosotros tenerla aquí el día de hoy y nos va a compartir un tema muy importante como lo es la hipertensión, que es una enfermedad silenciosa. Así que debemos aprender todo lo referente a ella en la nutrición. Así que, sin más que decir, los dejo con la licenciada. Hola, hola. Espero que se encuentren súper bien en cualquier parte del mundo o de Venezuela. Para mí es un honor y un placer estar acompañándolos. Gracias a Refit por la invitación y por él les compartir un poco acerca de la nutrición e hipertensión arterial. Como nos comentaba Mariana, pues es una enfermedad bastante silenciosa y vamos a ver cuáles son los aspectos que involucran la nutrición en esta enfermedad. La hipertensión arterial está caracterizada, es una enfermedad crónica, quiere decir que actualmente no tiene cura. Básicamente lo que hacemos o lo que hace el médico y todo el equipo multidisciplinario es controlar esta enfermedad. Se caracteriza por elevaciones persistentes de los valores de la presión sanguínea por encima de los límites marcados como seguros. Tenemos la presión sistólica, que es cuando se contrae el corazón. Los valores normales para esto debería ser 120 milímetros de mercurio. Y tenemos la presión diastólica, que es cuando se relaja y el valor normal debería ser 80 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor, Jesús. Si observamos esta lámina que ustedes están viendo en pantalla, la prevalencia de hipertensión, si ustedes ven, uno de cada tres personas sufren de hipertensión arterial y uno de cada tres adultos desconocen básicamente la enfermedad. Y uno de cada tres adultos en nuestra población también no logran controlar esos valores de presiones arteriales, que mucho más adelante vamos a observar cuáles son los valores que debería manejar una persona con esta patología. La presión arterial elevada fue el principal contribuyente mundial de muertes prematuras para el 2015 y representó casi 10 millones de muertes. Lo que se quiere actualmente es que esos valores disminuyan. Lo que se quiere es la sociedad de corazón a nivel mundial es que para el 2025 disminuya al menos el 25% de padecimiento de esas presiones arteriales. Siguiente. Si ustedes, siguiente Jesús. Ustedes están observando este estudio que fue realizado en la población venezolana para entre el 2014 y 2017. Fue un estudio denominado EVE-SCAN, que fue un estudio venezolano de la salud cardiometabólica y fue diseñada para poder nosotros medir los riesgos cardiovasculares en nuestra población. Ellos valoraron a 8 regiones de nuestro país y valoraron a
3.450 participantes. Ellos se dieron cuenta y observaron que la prevalencia de, que existe una alta prevalencia de diabetes, de hipertensión arterial, el LDL y el HDL estaba disminuido. Si ustedes ven en pantalla, pues entre hombres y mujeres representó más del 40% de la población presentaba hipertensión arterial. Y esos son, pues, básicamente números muy alarmantes. Siguiente. Siguiente, Jesús. Ok. En el caso de la Asociación Americana del Corazón, ellos nos muestran en pantalla, ustedes pueden observar cuáles son los valores normales que debería de manejar una persona, como les comentaba, presión diastólica por debajo de 80 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las recomendaciones que dan a una persona que no padece la enfermedad? Básicamente mejorar el estilo de vida, ¿sí? Y aparte de eso, pues realizarse un chequeo cada año. Cuando haya elevaciones de esas presiones arteriales, cuando ya es diagnosticado la presión es elevada en un paciente, pues se dice que está por encima de 120 hasta 129 en la presión sistólica y 80 en la presión diastólica. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues básicamente hacer cambios de estilo de vida y que el paciente pueda ir cada 3 o cada 6 meses a realizarse algún tipo de chequeo para poder visualizar si es diagnosticado o no con elevaciones de presiones arteriales, es decir, hipertensión. Ya cuando el paciente es diagnosticado, se dice que es por encima de 130 hasta 140 en la presión sistólica y en la presión diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Si ustedes observan en pantalla todas las recomendaciones que da la Sociedad Americana del Corazón, es que debemos hacer cambios de estilo de vida. Y dentro de los cambios de estilo de vida, pues básicamente se encuentra en primer escalafón cambios en cuanto a la alimentación. Siguiente, por favor. Si ustedes observan aquí en pantalla, tenemos cuáles son los factores de riesgo, porque ustedes se preguntarán, wow, ¿y tendré o no algún tipo de factor de riesgo? ¿Puedo o no padecer la enfermedad? Y si vemos esta imagen, nos podemos dar cuenta de si podemos presentarla o no podemos presentar esta elevación o esta enfermedad crónica silenciosa, como lo comentábamos al principio, ¿no? En el caso de los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Entre los factores de riesgo que nosotros tenemos que no se modifican, básicamente vamos a tener lo que es la edad. Nosotros no podemos modificar lo que la edad, ¿ok? Aparte de eso, tampoco podemos modificar el género o el sexo, es decir, si es mujer o es hombre. Si en el caso de la edad, tienen mayor riesgo cardiovasculares las personas que, en el caso de los caballeros, ellos a partir de los 20 años ya tienen su riesgo cardiovascular, y en el caso de nosotros, las damas, a partir de los 60, o a partir básicamente de cuando vienen procesos de la menopausia. Mientras nosotros menstruemos o tengamos esa ovulación, nosotros básicamente vamos a presentar no riesgos cardiovasculares. ¿Okay? ¿Qué sucede? ¿Cuáles serían entonces los riesgos que nosotros vamos a poder modificar? Y ahí es donde nosotros como nutricionistas o como alguno de los que estén en el área de la salud vamos a poder actuar. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de los factores que yo puedo modificar, van a ser básicamente la alimentación con un bajo consumo de lo que sería el sodio, es decir, si yo tengo un alto consumo de sodio, no solamente el sodio que nosotros podemos agregarle a los alimentos en la mesa, sino también los alimentos ultraprocesados, que más adelante lo vamos a observar, ¿sí? Si un paciente o una persona tiene alimentación elevada en grasa, pues también vamos a tener ese riesgo cardiovascular
Si consume altas cantidades de alcohol, pues también, o si fuma, también tiene riesgo cardiovascular. Si presenta obesidad o sobrepeso y también un elevado perímetro abdominal, que vamos a ver cuáles son esos datos que es importante conocerlo tanto para las personas que trabajamos en el área de la salud como para las personas que están aquí acompañándonos como pacientes o familiares de pacientes. ¿Sí? El estrés también, el estrés descontrolado también puede causar algún riesgo cardiovascular. Lo que es el sedentarismo, nosotros tenemos que activarnos. Nuestro cuerpo está básicamente diseñado para actividad física. ¿Okay? Siguiente, por favor, Jesús. Aquí te van a ver que tengo un pequeño bebé que me acompaña también en la presentación. ¿Okay? Chiquitito. También nosotros aquí podemos observar cuáles son las consecuencias que pueda tener las presiones elevadas a nivel arterial. Licenciada Lady, disculpe. Ustedes van a observar que el micrófono no se escucha muy claro. Se está escuchando bien, pero ahorita ya no se escucha ¿Y ahora? tan claro. Ahora sí. ¿Ya? Listo. Ok. Ajá. Tenemos también cuáles son las consecuencias de esa presión arterial alta. Gracias, Jesús. Porque no solamente suele atacar al corazón, sino también suele atacar a algunos órganos blancos, como por ejemplo a nivel cerebral, como ustedes lo están viendo en pantalla. Podemos tener problemas a nivel de la visión, a nivel de problemas a nivel de insuficiencias cardíacas, que es la etapa final de la enfermedad cardiovascular, es una insuficiencia cardíaca. O los pacientes pueden presentar ataques al miocardio o también pueden causar algún tipo de daño a nivel renal. Y en el caso de los caballeros se habla de que puede presentar algún tipo de disfunción eréctil. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un chequeo a nivel cardiovascular. Si tenemos algún riesgo cardiovascular modificable, es decir, necesitamos controlar las presiones intentando mejorar la condición clínica que estamos presentando. Si es el caso de que, por ejemplo, tengamos algún tipo de los riesgos que no se pueden modificar, que yo no les mencioné, muy importante, los antecedentes familiares, si mamá, papá han presentado algún tipo de problemas cardiovascular, tengo la probabilidad de presentarlo. Y si sumo esto, los modificables, es decir, tengo una elevación de consumo de grasa, una elevación del perímetro abdominal, perímetro de cuello, pues entonces automáticamente puedo tener el riesgo de presentar esta enfermedad. Entonces es importante que nosotros lo conozcamos para poder tratar de evitar y que no estemos en las estadísticas que actualmente están presentando muchos de nuestros pacientes y de nuestros familiares. Siguiente, por favor, Jesús. Ok, lo que ustedes están viendo en pantalla es el índice de masa corporal. Voy a hablar un poco de esto. ¿Por qué? Porque uno de los factores modificables básicamente es la obesidad. ¿Sí? En el caso de la obesidad, lo que ustedes están viendo en pantalla es cómo se acostumbra colocarle la etiqueta, es decir, si el paciente está presentando obesidad, sobrepeso o si está en un diagnóstico nutricional normal. Se van a dar cuenta en pantalla, si la observan detalladamente, se dan cuenta de que el índice de masa corporal es la relación básicamente del peso con la estatura. El índice de masa corporal lo que nos reporta es composición corporal global. No es una composición específica, no es tejido graso, es decir, el tejido adiposo, la grasita, y no nos mide solamente tejido muscular, sino nos mide tejido óseo, agua, nos mide masa muscular, tejido graso, es decir, total.
Yo les coloco ahí un ejemplo donde tenemos a un personaje con una alta, si vemos la imagen, con alto tejido muscular, y a un lado, versus una persona que, si vemos la composición corporal, es de tejido adiposo. Si pesamos a estas dos personas, se van a dar cuenta de que pesa básicamente lo mismo, pesan 100 kilos. ¿Okay? Lo único que la composición corporal es básicamente distinta. Y si medimos su estatura, y lo mismo. Cuando hacemos esa relación del índice de masa corporal, ustedes están observando que los dos le da 30.9 kilogramos metros cuadrados, que es la unidad de medida del índice de masa corporal. Ambos los tienen. ¿Okay? Por eso les digo, es con lo que, entre comillas, se usa para hacer diagnóstico, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá. Por ejemplo, en el caso de nosotros los nutricionistas tenemos herramientas para hacer diagnósticos nutricionales donde podemos medir específicamente composición corporal, es decir, área grasa y área muscular. Entonces no nos podemos quedar solamente con un índice de masa corporal porque les comentaba que lo que nos mide a nosotros es básicamente composición corporal. ¿Sí? La obesidad básicamente es una patología bastante compleja y lo que sí se ha observado, como ustedes ya conocen, pues son básicamente factores ambientales, socioculturales, hay algunos factores fisiológicos y pues algunos genéticos también que están muy relacionados con ese aumento del tejido adiposo. Siguiente, Jesús, por favor. Lo que estamos observando en pantalla es qué es lo que sucede con las presiones arteriales. ¿Por qué la obesidad me aumenta la presión arterial? Actualmente se han hecho estudios donde dicen que lo que compromete a la enfermedad como tal es el tejido que es visceral, es decir, el que arropa nuestras vísceras. Específicamente uno que es el tejido que acompaña a nivel renal. Entre más tejido adiposo a nivel de la circunferencia o perímetro abdominal, pues podemos tener riesgo cardiovascular y está muy relacionado con el tejido que puede cubrir a nivel renal. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en lo que nosotros denominamos el eje renina-angiotensina-aldosterona, que está muy comprometido con el control de lo que sería esa presión arterial por lo de reabsorción de sodio o que no ocurra la reabsorción de sodio. ¿Sí? Entonces, ese tejido visceral, esa grasa visceral, puede tener procesos inflamatorios, puede haber disfunción endotelial, como les comentaba, pues hay una activación de la renina-angiotensina-aldosterona, hay una resistencia específicamente a lo que sería la insulina, y hay una disfunción renal y puede ser lo que comprometa a la enfermedad arterial. Siguiente, por favor, Jesús. Yo les comentaba que no solamente podemos medir, pesar y tallar al paciente. No, como les comentaba, tenemos que ir mucho más allá. Y por eso nosotros medimos lo que es la circunferencia abdominal. ¿Por qué medimos la circunferencia abdominal? Porque básicamente esa grasa que tenemos a nivel visceral, pues es un tejido metabólicamente activo que lo que hace es causa, como les comentaba, resistencia a la insulina. Ese tejido adiposo está cargado básicamente de lo que sería triglicéridos, y ese triglicérido, pues, lo que nos aumentaría sería lo que es el LDL y nos bajaría lo que serían las concentraciones de HDL. Se dice que si nosotros hacemos una reducción de esa circunferencia abdominal, que lo vamos a ver cuáles serían entonces esos puntos anatómicos, si hay una reducción de 4 centímetros, imagínense, si nosotros hacemos una reducción a nuestro paciente o nosotros mismos, porque no solamente podemos verlo en pacientes, sino nosotros, si hacemos una reducción de 4 centímetros de esa circunferencia abdominal, automáticamente yo mejoraría considerablemente los riesgos de sufrir enfermedad cardiovascular. Entonces, tomen datos. Siguiente, por favor.
Ahora bien, ¿cómo haríamos nosotros esa medición y cuáles serían los puntos de corte? Porque en una población adulta, tanto el género femenino como el género masculino, o el sexo femenino y el sexo masculino, tienen distintos puntos de corte. Lo que sí es importante saber es básicamente cómo vamos a nosotros poder tomar esa circunferencia abdominal. ¿Dónde es? Tenemos dos puntos anatómicos. ¿Cuáles son los puntos anatómicos? Vamos a tomar la última costilla, que sería la costilla flotante, la 12ª costilla. Ese es mi primer punto. Y luego el siguiente punto es el borde superior de lo que sería la cresta ilíaca. Para los que no saben dónde está ubicado, es lo que sobresale a ustedes en lo que denominamos la cadera. Ese es el borde de lo que es la cresta ilíaca. Ahí ustedes pueden, yo los invito a que ustedes se midan ese perímetro abdominal para saber cuál es el valor que están manejando. Si en el caso de la población venezolana, los puntos de corte que encontró el estudio de EBSCAN es que la circunferencia abdominal en el caso de las damas debería estar por debajo de 80 centímetros. Entonces yo los invito a que ustedes busquen una cinta métrica de costura. No es la ideal, porque para poder hacer valoraciones antropométricas, pues hay herramientas o instrumentos específicos para el mismo, ¿sí? En el caso de los caballeros, la circunferencia abdominal debería estar por debajo de 90 centímetros. Entonces yo los invito. ¿Qué ocurre? Como les comentaba, si la persona disminuye 4 centímetros, disminuye riesgo de enfermedad cardiovascular. Más adelante vamos a observar que además de esto, ¿qué otra cosa me puede disminuir? Ahí en pantalla les estoy adelantando, ¿no? Que si una persona disminuye 10 kilogramos, ¿okay?, en un obeso, pues puede disminuir básicamente de 5 a 10 milímetros de mercurio, lo que sería la presión sistólica. Y esto es ganancia para los pacientes. Siguiente, por favor, Jesús. Ok, aquí tenemos un estudio que fue realizado en el 2020, que cuál era la fisiología de ese tejido adiposo en un paciente. Entonces, el tejido adiposo subcutáneo pues va a jugar un papel importante, porque recordemos que ahí es donde se van a almacenar el exceso de energía que nosotros podemos consumir a través de la alimentación, ¿sí? Este tejido adiposo subcutáneo pues es lo que suele almacenar toda la cantidad de exceso de energía. Se dice que si nosotros consumimos aproximadamente 500 kilocalorías en energía superior a lo que nuestro cuerpo necesita, pues yo voy a ir almacenando en lo largo de un mes. Yo puedo ir aumentando de 1 a 2 kilos mensuales. Entonces, por eso también es súper importante que nosotros podamos controlar ese tejido adiposo que se encuentra a nivel abdominal. Y siguiente, por favor, Jesús. Miren esta lámina. ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo nosotros medimos a nuestros niños? Generalmente lo que nosotros podemos medir a nuestros niños es la altura, es decir, hacia arriba. Pero actualmente, por lo que es, por esta pandemia que comenzó en el 2020, pues nuestros niños quedaban en casa. La alimentación pues era cargada bastante de alimentos calóricos. Dejaron de hacer algún tipo de actividad física, entraron en lo que sería el sedentarismo, y no sabemos si ahora vamos a medir los niños. Básicamente, en vez de medir la altura, vamos a medir es lo que sería parte de su tronco, para nosotros poder observar cuál es el perímetro abdominal. Esta es la población donde nosotros debemos de atacar, ¿sí? Siempre la población juvenil es donde nosotros debemos hacer mucho más énfasis en un tratamiento nutricional, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, nos encontremos con un paciente, un niño, o estemos
porque aquí yo sé que RedFit no solamente son estudiantes, sino también hay mucha de la población que les gusta estar actualizado. Entonces, mi concepto está en que si nosotros mejoramos los hábitos en cuanto a la alimentación desde pequeños, vamos a tener adultos sanos y muy felices. Siguientes, por favor. Ok. Ya hablamos de lo que sería la circunferencia abdominal o perímetro abdominal. Ustedes sabían que nosotros podemos también medir la circunferencia de cuello y eso también nos mide un riesgo cardiovascular. Pues sí. Porque el perímetro de cuello pues, es una medida bastante sensible, como les digo, igual que la circunferencia abdominal. Lo que se necesita es una cinta métrica, como les comentaba, pues la cinta métrica es ustedes pueden usarla de costura, no es la ideal, porque nosotros usamos herramientas muy específicas, pero lo podemos usar en el consultorio, es una medida bastante práctica. ¿Y por qué podemos medir o por qué nos mide riesgo cardiovascular la circunferencia de cuello? Porque en la parte superior del cuello pues está relacionado mucho con el aumento de riesgos cardiovasculares, porque es un tejido adiposo que tenemos en la región cervical y de manera similar a otros sitios donde nosotros concentramos tejido graso, pues tiene una gran cantidad de lo que sería ácidos grasos libres a nivel de circulación, y estos ácidos grasos libres suelen oxidarse y al oxidarse pues pueden presentar un fenómeno de lo que sería lipotoxicidad y resistencia a la insulina. ¿Okay? Entonces la circunferencia de cuello se han visto en innumerables estudios que también es un buen predictor para medir riesgos cardiovasculares. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos de corte? En el caso de los adultos, en el caso de los caballeros, sería por encima de 39 centímetros y en el caso de las damas, por encima de 35 centímetros. Entonces es importante que nosotros conozcamos, no solamente es peso, hay que salir ya de ese peso. A veces el peso no nos dice absolutamente nada, nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Entonces ya vemos que no solamente con el peso vamos a poder observar riesgos cardiovasculares, sino ya nos estamos comprometiendo con otro tipo de mediciones antropométricas. Siguiente, por favor, Jesús. Vemos esta lámina. Antes, ¿cómo era nuestra población? Antes nosotros éramos nómadas, nos movíamos de un lugar a otro. Teníamos una alta cantidad de masa muscular, por eso les comentaba, nuestro cuerpo está básicamente diseñado para movernos. Entre nosotros menos nos movamos, pues automáticamente vamos a concentrar mayor cantidad de tejido graso, ¿ok? Porque son tejidos de reserva, nosotros necesitamos aumentar tejido muscular y por eso es importante la actividad física. RedFit, yo sé que ellos estimulan mucho que nuestra población intente hacer algún tipo de actividad física. Entonces, si observamos esta lámina, el mismo gordito le está diciendo a los antecesores que tenemos que dar la vuelta porque por ahí no es el camino correcto. Nosotros necesitamos una buena alimentación, una alimentación mucho más saludable, ¿sí? Para mejorar nuestra calidad de vida, que eso es lo que nosotros siempre debemos de tener. Y la idea es que nosotros cuando tengamos una vejez donde no tengamos ningún tipo de enfermedad y aparte de eso, que podamos vivir felices, que tengamos una vejez feliz. Siguiente, por favor, Jesús. Así nos ven a nosotros como nutricionistas. Cuando el médico el médico le indica que debe ir a hacer algún tipo de alimentación, que debe mejorar la alimentación y que debe asistir a un especialista en el área, ¿qué es lo primero que piensan las personas? No solamente los pacientes, a veces te dicen, ay, tú sí estás gordito, ¿qué? Tienes que ir a visitar a un nutricionista. Entonces, ¿cómo nos ven? Seguro yo voy al nutricionista y me van a quitar absolutamente todo lo que me gusta. Si hago dieta, va a ser costosísimo, ¿sí?
y no me va a gustar ninguno de los alimentos que me van a indicar en el nuevo tratamiento nutricional que yo voy a dar. El nutricionista me va a regañar porque seguro me va a pesar y cuando me pese voy a tener un peso bastante elevado. De repente nos va a medir y cuando nos mide vamos a tener la circunferencia y la circunferencia abdominal y la circunferencia del cuello, perímetro del cuello bastante alto. Ya he hecho 10.000 dietas y no pierdo peso. ¿Ok? Me van a decir qué es lo que yo voy a eliminar, pero la alimentación no va a ser nada agradable. Pues no. Los que estamos en el área de la nutrición, los especialistas en el área de la nutrición, porque ahora todo el mundo cree saber de nutrición, vamos a colocar tratamientos nutricionales de acuerdo a hábitos y costumbres, de acuerdo a composición corporal, de acuerdo a la patología de base que esté manejando el paciente, porque nosotros somos los que conocemos la cantidad, que si está consumiendo suficiente cantidad de nutrientes, porque no solamente hay que ver los macronutrientes, que son las grasas, carbohidratos y las proteínas, sino que también en el caso de la hipertensión hay que observar lo que son los micronutrientes. Y entonces así nos ven también. No te montes, porque mi mamá cada vez que se monta allí, pareciera que le doliera porque intenta llorar. Siguiente, por favor, Jesús. ¿Cómo funcionan las dietas establecidas para la pérdida de peso? Miren, y les voy a decir muchachos, disculpe que les diga muchachos, si de que la población que me está escuchando es joven, o si ella es adulta mayor, adulta joven, pueden decirle que ustedes, los que están en control de peso, o quieren someterse a un régimen nutricional, ¿ok? Cualquier tipo de tratamiento nutricional, ya sea una dieta baja en hidratos de carbono, una dieta cetogénica que ahorita está muy de moda, una dieta baja en grasa, el ayuno intermitente que es un patrón de alimentación, no es una dieta como tal, o la paleo, o la dieta de moda, ¿cuál es el objetivo fundamental o cómo funciona? Un déficit calórico. Todos los tratamientos nutricionales el objetivo final es déficit calórico y esa es la única manera que el paciente pueda presentar pérdida de peso. ¿Cómo podemos hacer déficit calórico? Moviéndonos, haciendo actividad física y consumiendo lo que realmente nuestro cuerpo requiere y necesita. Siguiente, por favor, Jesús. Licenciada Lady. Solo queda un minuto de la sesión. Entonces podemos cerrar esta, abrir otra para continuar. Ok. Vale. Está muy bien, Jesús. Ok. Isa, por favor.